El mismo abogado este que van a ver aquí en este video es el que está avalando todas esas falsas acusaciones. No sé de dónde saca la plata. Yo creo que sería bueno que la justicia, además, vamos a ver si lo podemos hacer el pedido de que se investigue de dónde están sacando la plata para pagarle a los profesionales. ¿Saben que hay dinero de delitos que no se pueden utilizar? Los abogados no pueden recibir plata a cualquier lado. Así que creo que estaría bueno que la justicia investigue de dónde están saliendo ese dinero. Más con una organización que está acusada de lavado de dinero. Creo que se debería investigar esto. Pero bueno, vamos a el video. Análisis de escritorio. Acá está el video. Vamos al video. Esto sucedía hoy, Un caso realmente estremecedor, pero además por los detalles, que ahora lo vamos a ir acompañando. Pero había una organización, o había, las desbarataron, pero es de ahora, una organización escondida detrás de una maqueta de una escuela de yoga, o un lugar donde se practicaba yoga. Pero detrás de eso había a un referente, que ahora me va a decir bien los datos, Perkovic, si no recuerdo mal el apellido de memoria, Juan Perkovic, y 30 mujeres que eran explotadas sexualmente con empresarios de muchísimo dinero y muchísimo poder. Pero me asombran los apodos para él: papito, maestro, genio, no sé, los apodos que tenían, y los estatus que iban logrando las chicas de acuerdo al reconocimiento que tenían por los logros obtenidos en cuanto a obtención de recursos para esa organización que era millonaria, más de $400.000 por mes, una cifra enorme, y a medida que iban conquistando nuevos poderes económicos para que entren en esa organización. Es todo tuyo, te acompaño porque tengo información, pero asombradísimo con los viajes, con los montos que se manejaban. Vamos por partes. El hombre de la foto es Juan Papito Perkovic, 85 años. 85 años. Y es uno de los 17 que va a ir a juicio por haber enmascarado en la escuela de yoga de Buenos Aires, se llamaba la organización, una trama que escondía mujeres secuestradas, que escondía violencia sexual y que escondía además toda una circunstancia de engaño y de perversión e incluso favores sexuales a cambio de muchísimos dólares. ¿De qué hablamos? De que empresarios ponían entre $350.000 y $500.000 para empezar a pertenecer. Era el fee de ingreso a esa sociedad para tener sus novias o sus plantitas. Puertas afuera. Para eso, ahí está. ¿Cómo plantitas? Puertas afuera. Ellas eran plantitas, denominadas plantitas. Para la organización las denominaban plantitas. Las iban regando. Puertas afuera, ellos las tenían como novias. Novias y no novias. Vos sabés que así están descriptas en la investigación, porque así la tenían en los papeles dentro de la escuela. Tenían inscriptas a las mujeres y con quienes salían como plantitas. A tal punto que hay escuchas y hay partes grabadas donde este Perkovic le dice a gente que está a su alrededor con mucho poder, porque eran 7 escalones de poder. Él estaba en el superior, que era el séptimo. Que las chicas iban... Ellas tenían que hacer esos 7 escalones de poder para llegar a comandar o para ser líderes. Igual había un costado religioso o espiritual, ¿no? De superación, ¿no? Era una chantada. No, era una chantada, pero bajo ese convencimiento que aplicaba, porque él lograba persuadirlas, convencerlas, y realmente, al menos ellas, los que han declarado, entiendo que decían que lo hacían por su propia voluntad, pero había todo un idioma, un lenguaje y una misión espiritual. La captación era loca. Ellos tenían unas clases teóricas los martes en la sede de la Avenida Corrientes. De 7 de la tarde a 8:30 de la tarde, allí se brindaban las charlas introductorias que servían como anzuelo para esto que está pasando. En realidad, ¿qué hacen? Las capacitaban para que ellas, cuando estén mano a mano con ese empresario poderoso, los convenzan de aportar dinero a esta organización. Ni más ni menos que eso. Ni más ni menos que eso, y aparte todo a través de intercambio de favores sexuales. Al punto tal de que uno de los empresarios que parece reconocido en la causa, aparece con una novia de esta fundación, es Blaquier. Carlos Pedro Blaquier aporta en el 2011 $1 millón como ingreso, porque aparte estos empresarios tenían que llevarlas a fiestas a estas mujeres y hacerles regalos. Una vez que le hacían regalos de mucho poder económico, regalos caros, esos regalos tenían que ir a la fundación, tenían que ir a la escuela, no eran para ellas. Ellas recibían el regalo y a los 2 o 3 días tenían que entregarlo. Ellas también, siendo víctimas, aportaban en sobres distinta cantidad de pesos y de dólares sobre todo a la fundación. ¿Por qué dólares?
por qué este hombre, Juan Papito Perkovich, se había propuesto en 15 años juntar $1.000 millones y llegó en un momento a sumar 480.000 en un solo mes. 489.000 el último mes antes de ser desbaratada esta banda, esta especie de... Sí, casi secta, ¿no? Sería. No, es que es una secta, pero es una secta, ¿no? Truchada de alguna forma con estos hombres. A ver, tenés un documento para mostrar y analizar un poco. En cada columna hay diferentes datos que te permiten, tener un perfil, ahí está, de lo que aportaban. Contame esto, el novio... Mira, este es el registro del allanamiento de los empresarios novios. Los empresarios tenían pero ahí hay apellidos. O no novias. No, son los apodos. Claro, todos apodos. estaban El con nombre apodos. está tachado. El nombre está tapado y el novio es como se la apodaba a las mujeres o cómo se los apodaba a ellos. Son internacionales, no son empresarios argentinos, sino que son de diferentes partes del mundo. No solo eso, a ver, reciente, el caso de Blaquier es porque está documentado con nombres, por eso pudo tenerlo los fiscales. Mirá. Él en su momento tenía una novia oficial, que es MJG, está en la causa, pero hizo 4 cruces a Uruguay entre 2011 y 2012 con no solo esta mujer, sino otras mujeres de esta secta a la que llevaba en esos viajes, sumando a personal de la empresa Ledesma en ese entonces. Eso está documentado en la causa y lo hacía básicamente aportando dinero. ¿Qué es lo que tenían que traer estas novias o estas plantitas a cambio? Información. Claro. Por ejemplo, ahí cuando dice novio azúcar, ponele, uno tiene que entender azúcar es Blaquier. Nombraste, claro. Porque nombraste Ledesma, claro. Pará, pasemos a Buenos Aires. Tenemos el Conde, Johnny, Azúcar y Greg. Son los apodos hasta ahí confirmados. Después hay otros del otro lado que están tachados. Esto es parte de la investigación. Estos son documentos de la investigación. Sí, nos quedamos con Azúcar, Carlos Pedro Blaquier, $1 millón aportados en 2011. ¿Ese es el único nombre que se sabe? Es el nombre que tiene la causa ya establecida, que los pudieron documentar. Los otros están nombrados en la causa, hay que ver. Mucho de esto tiene que ver con que no se puede visibilizar nombres, porque si no llegamos a las mujeres y las revictimizamos. Yo recuerdo nombres que habían salido de famosos. Un cantante extranjero Plácido Domingo, muy famoso, Plácido Domingo, exactamente, un mago acá. Sí, el caso de Plácido Domingo, a Plácido Domingo lo hicieron sus propios abogados escribir una nota que se presentó en fiscalía, que se trabajó en fiscalía para que él se desligue de toda, diciendo que no tenía nada que ver. Lo que ocurrió es que él tenía a una novia de esta organización que tenía un nombre ficticio, que había escrito una canción y que él la cantó en su momento en Buenos Aires. Claro. Entonces tuvo muchísimos problemas. ¿Por qué tuvo problemas? Porque cuando esto salta a la luz, empezaron a bajarle actuaciones a Plácido Domingo y tuvo que escribir, apoyado por sus abogados, todo este desligue de la causa para poder sacarse encima. Pero finalmente no tenía nada que ver. Aparentemente no está, no está en la investigación, sí está nombrado más de una vez. Lo que pasa es que hay muchísimos empresarios. Y te pregunto por otro nombre, que en realidad ese nombre habría flechitas, iban a nombres muy populares de la televisión, a los más populares por haber estado en esos programas, y bueno, entienden que el Mago Barragán era el nombre que había salido en su momento. Lo que entienden con muchos de los personajes es que ellas tenían que acercarse a gente de poder. Parte del trabajo era la captación. Ellas cooptaban a los clientes, a los inversores para la organización. Y si alguna se negaba, además, este hombre, Perkovich, las convencía de que tenían su yo demasiado bajo y muchos problemas psicológicos, y ahí iban a Villa Crespo, a la fundación, a hacer ciertas especies de curaciones y tratamientos, ¿sí? Para poder... Iban perdiendo categoría. Contame qué es esto de... Bueno, los niveles, estaban humanos comunes... Son 7 niveles. Alumnos, genios, apóstoles, ¿qué es todo eso? Depende de lo que recaudaban. Depende de los trabajos que iban haciendo. Depende de la gente que sumaban... Había hasta montos mínimos. Iban, tenían montos mínimos. Llegó un momento que este hombre, Perkovich, les decía, bueno, hasta 500... a partir de 500... Objetivo del mes, $500.000 por mes. $500.000 lo que tenemos. Si no llegamos, empiezan las sanciones a todas. Wow. Eso era. Estoy buscando una frase porque está descrita para que entendamos el cerebro de este hombre, está descrito en la causa que él dejó mensajes diciendo: viejas, jóvenes, gordas, flacas, todo se vende. Sí, mientras esté viva, se factura. Si está muerta, se factura un poco menos. No, tremendo. Es escalofriante, ¿eh? Así pensaba este hombre, 85 años, va a juicio junto al resto de las otras personas
que fueron lavando este dinero. El objetivo era $1.000 millones. Claro. Estamos hablando de un nivel, y porque aparte era cash. Claro, la platita tuvieron ¿no? que ir a declarar finalmente, porque en su momento te pregunto esto, porque había salido que a través de, por ejemplo, hablábamos del Mago Barragán, que por haber ido a los programas de Tinelli, de Susana, de Moria, Carmen Barbieri, tenían que ir ellos a declarar a ver qué relación tenían. No sé si finalmente vamos a ver citados. qué pasa con el juicio. Hay muchos nombrados. Vamos a ver ahora, ni bien ya está la fecha del juicio y demás, ni bien arranque esta elevación a juicio, se pondrán de acuerdo quiénes van como testigos, quiénes van como imputados y demás, y ahí veremos cómo se filtra o cómo se limpia, digámoslo para que quede más claro, esa lista. Probablemente nos encontramos con mucha gente que no pensamos declarando en la Te hago preguntas. Sí. La Fiscalía Federal en lo criminal y correccional es esta causa está ahí, alojada. Son 3 ahí. fiscales. Exactamente. Asociación ilícita, lavado de activos, trata de personas con fines de explotación sexual. Son 3 delitos graves, ¿no? En cuanto a años, en cuanto a lo que significa la sanción. Son 3 delitos muy graves en cuanto a sanciones. La pena. La pena es elevada en expectativa. No te olvides que arranqué diciéndote que tiene 85 años. Claro. No te sorprendas que salga caminando el juicio, porque aparte ya se mostró en la detención cuando lo trasladaban que un policía tenía... A ver, este tipo llegaba a la escuela de yoga de Buenos Aires y todos lo abrazaban y llegaban sin problema. 2 horas después del allanamiento lo tenía acompañado un policía porque no podía caminar, no se podía mover, ya estaba dolorido, o sea, tenía muchos problemas. Misma escuela que fue investigada en la década del 90 y por arte de magia judicial no se llegó a ningún lado. Ahora hay 3 fiscales trabajando, allanamientos en 2020 y por lo menos... ¿Quiénes son las 17 personas que están imputadas? ¿De qué ámbito? O sea, él ya queda claro. ¿Y el resto? Y todo su entorno, porque él todo lo que su entorno, tenía, claro, que son empleados. No, él su tenía... esposa, su hijo adoptivo. Su esposa era la abogada, María Susana Barneix. Su hijo adoptivo era la mano derecha, Marcelo Guerra. La contadora estaba también, que era la Leona, ¿no? Sí, la Leona era quien tenía... ¿Qué es la Leona, chicos? Cuéntenos a todos porque... Una contadora la que Leona, manejaba le decían la Leona. Sí, claro, esto había que lavar esa guita, había que meterla en el mercado. Que era toda plata en negro. Claro. Y plata que llegaba en sobres. Ellos hablan de sobres todo el tiempo. Bueno, si esto en blanco no hay manera de semejantes montos, ¿no? No, de hecho hablan... Justificar algo así, yoga, una escuela de yoga, aparte No, al margen estaba la escuela de yoga. Bueno, pero era la careta, digamos, era la... Que nada tenía que ver con esto, digo, porque por un lado estaba la escuela de coach ontológico, donde estaban todas las reuniones formales. Pero así sea eso, yoga, no hay manera de justificar $1 millón. No hay manera. De lo que le servía a esta escuela y lo que le servía a la fundación y demás, en principio... Era la pantalla. Era la pantalla para poder captar. Digo, vos te venían 30 personas y ahí venía de esas 30 mujeres que hacían el curso de yoga normal, 1 o 2 eran elegidas. ¿Por qué? Porque empezaban en todo ese desarrollo a conocer cómo era la vida de estas mujeres. Pero tienen que moverse en tornos entonces en un círculo de poder, ¿no? Sí, imagino, claro, de muchísimo poder. Chicas o mujeres de la noche o de relaciones importantes, porque vos para llegar a un empresario que ponga $1 millón, que ponga $100.000, Sí, claro. hasta $50.000, tenés que tener posibilidad de convencerlo y de acceder a eso. No es fácil de acceder a un empresario, ¿no? De ese tipo de aportes. Por eso la escala dentro de la misma secta depende de a quienes iban captando y a quienes iban llevando para esa secta. Y sobre todo, quiénes eran los contactos que estas mujeres tenían. Tenían muchísimos contactos y se iban haciendo de contactos uno tras otro en distintos lugares. Por eso cuando allanan este lugar y cuando encuentran el listado de mujeres, de estas 30 mujeres que al principio decían no ser víctimas, que costó muchísimo trabajo hasta para que declaren, pensá que en ese entonces había mujeres que estaban como novias de viaje en Nueva York, en Chicago, en Punta del Este, más allá de los argentinos. Era una organización, si se quiere, internacional. Lo que hacía era tener... O sea, todo eso que mostraste, que decía Estados Unidos, Las Vegas, Nueva York, había un sigla de Inglaterra, pero todo con base acá en Villa Crespo. O sea, todo eso partía desde acá. Con empresarios internacionales, pero acá en Argentina era la base. Muchas partían desde acá, en más de un momento, y otros es gente que por ahí se iba, o empresarios que se iban determinado tiempo a vivir afuera por su actividad, se llevaban a su novia de esa escuela y de ese lugar, de esa secta, ¿sí? Y esa novia era paga, tenía que recaudar en ese tiempo que estaba con él X cantidad de dinero y enviarlo para esta secta.
Bueno, hablamos con Yamil Castro Bianchi, es un abogado que tiene causas muy importantes. Él es abogado de una de las víctimas. ¿Cómo estás, Yamil? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Un gusto hablar nuevamente con vos. Yamil, estamos analizando esto con Leo García y con toda la mesa. La verdad que no salimos de nuestro asombro, de los números, de la metodología, de los términos, la modalidad, la cantidad de gente que hay involucrada en esto. Es realmente una historia de terror. Contanos y amplianos sobre esta víctima. Yo quiero aclarar algo. Cuando lo invitan a este abogado, lo invitan pensando que era abogado de las víctimas, ¿no? Pero realmente este es el abogado de la organización. O sea, él es el que está representando a los miembros de la Escuela de Yo de Buenos Aires. O sea, no son víctimas que se escaparon, son personas que siguen ahí dentro. Y como ustedes saben, las víctimas no se logran reconocer como víctimas. Tardan un montón de años en darse cuenta. Pero este tipo está defendiendo los intereses de esta organización. Cuando lo invitan al programa, evidentemente, la gente del programa pensaba de que era el abogado que estaba litigando contra la organización, no a favor. Entonces, les aclaro esto porque justamente se va a sorprender Brancatelli, el conductor, se va a sorprender de esto, que justamente la persona que va a entrevistar, que debería hablar en contra de la organización que explotó sexualmente a las víctimas, habla a favor de los propios victimarios, ¿no? No sobre la víctima, sino de lo que te dice y cómo avanza la causa en torno a esto que ya no parece que no tiene vuelta atrás por suerte y que se ha logrado visibilizar, porque imagino que habrá intereses permanentes que habrán intentado que esto no salga a la luz, ¿no? Bueno, a ver, si hasta el momento eso es lo que sorprende, ni les digo lo que van a sentir ahora cuando les cuente que A ver. soy abogado de varias mujeres. De varias. De varias mujeres a las que se las caracteriza como víctimas, y ellas a los gritos están diciendo no somos víctimas de nada. O sea, dice, se las caracteriza como víctimas. No. La justicia, este señor tiene matrícula. Yo lo aclaro, tiene matrícula y está en el GRAF. Yo no soy abogado, pero quizás que tengo un poquito más de conocimiento de leyes. Por lo que veo, aparentemente, yo debería tener más título que este tipo. Sinceramente. La justicia no es que caracteriza a alguien de víctima porque se le encanta. Le indica como víctima por las pruebas que han ido recolectando, por los testimonios, por los testigos que han dicho lo que ocurría ahí dentro, por las pruebas que recolectaron, que son un montón, pruebas documentales, llamadas telefónicas, diarios íntimos de las víctimas donde narran lo que vivían. O sea, no es que la justicia se levantó de la noche a la mañana y dijo, che, vamos a decir que esta gente es víctima, que los otros son victimarios. O sea, la verdad que me parece insólito que un abogado matriculado hable de esta manera. Las víctimas son víctimas. Y son víctimas porque hay prueba de que son víctimas. Pero bueno, para el abogado, las personas que debería defender no son víctimas. Por lo cual, yo no me explico. O sea, en vez de defenderlas, es como que no las estaría defendiendo. Estaría defendiendo justamente a la gente que está siendo culpada y señalada de ser los abusadores. O sea, lo que está haciendo el abogado es defender los intereses de los que están procesados y que van a ir a prisión, que están indicados como los explotadores sexuales de estas personas. La verdad que no se entiende nada, ¿no? Yo lo entiendo. El tipo está defendiendo a la organización, no está defendiendo a las víctimas. hay mujeres que pasaron por cámara Gesell, psicólogos, psiquiatras, y por el solo pensar de un fiscal o una fiscal, el doctor Stornelli, el doctor Colombo, la doctora Mangano, dicen que son víctimas de algo que no sabemos todavía qué, porque hay una realidad que lo que se viene diciendo en lo que respecta a la prostitución, etcétera, etcétera, es algo que no se pudo probar a lo largo de la instrucción. Y acá quiero... La verdad que no sé
qué causa está siguiendo este señor. No sé qué causa está siguiendo. Porque yo no tengo acceso a la causa. Pero, por ejemplo, la Cámara de Apelaciones confirmó todos los delitos. O sea que sí hay pruebas. ¿Ustedes no escucharon los llamados? ¿No vieron este Excel con las personas que iban captando para quitarle el dinero? O sea que pruebas hay. No es que los fiscales son idiotas y que tienen algo personal en contra de la organización. O sea, las pruebas están. El juez no está a favor de los fiscales. El juez es un intermediario. Y el juez está avalando esto. Y la Cámara de Apelaciones también. O sea que todos, según el abogado Yamil Castro Bianchi, todos estarían mal. Todos se complotaron para allanar, encontrar las pruebas. ¿Qué es lo próximo que le queda a este abogado? ¿Decir que las pruebas no existen, que son inventadas? ¿De que las hicieron en el juzgado? ¿O qué es lo próximo que le queda? Ahora yo lo que no entiendo es hasta dónde va la defensa, ¿no? Porque una cosa es mentir y otra cosa es defender con las herramientas que tengas a nivel legal. Pero este tipo está mintiendo. Hay pruebas. No somos locos. O sea, la justicia no está loca. Por eso yo la verdad no entiendo. Estaría bueno preguntárselo a él, ¿no? Vamos a ver si en algún momento me atiende una llamada. Porque también está injuriándome en algunas cosas. Y yo creo que me va a tener que pedir disculpas públicas en algún momento. Pero bueno, es para otro video eso. Hablar con cierta precisión. Yo no estoy en la causa principal en la que están hablando hoy con motivo de esto, pero sí son esas víctimas que justamente están denunciando a los fiscales, porque fueron los mismos fiscales que las revictimizaron a través del procedimiento. Bueno, ahora se entiende. Dice que él no está, pero en realidad tiene acceso. Porque todos los abogados de la organización son todos del mismo, digamos, están para el mismo lado jugando. Por lo cual saben lo que está pasando en la causa. Ahora, esto es más grave aún. El abogado está haciendo conjeturas, está haciendo falsas acusaciones en contra de la fiscalía, en contra del juzgado, en contra mío, sin tener acceso a la causa. Por lo cual, me parece que el abogado estaría cometiendo varios delitos. O sea, afirmar algo como cierto cuando no lo es un delito. El abogado claramente está mintiendo. Y está injuriando. Porque se está intrometiendo en las funciones de un funcionario público. Está diciendo que un funcionario público no está cumpliendo con sus funciones como corresponde. Entonces, yo no lo comprendo. Que alguien me explique. Si fueron víctimas, ahora dice que fueron revictimizadas. Es lo que están diciendo. O sea, si ellos se están protegiendo y están fundamentando todo como para que la causa se caiga por trata, que la causa no se va a caer. Por ahí podrían decir, apuntar a que no los imputen por trata, que no lo pudieron lograr tampoco. Pero ponele, ellos están diciendo que las víctimas no son víctimas. Entonces, ¿por qué la revictimizaron si no son víctimas? No tiene sentido. Yo, la verdad que no entiendo. Con el dinero que tiene la organización, podrían haber contratado a un abogado más preparado, quizás. O yo quiero pensar que no tienen manera de defenderse. Menos públicamente. Pero, sinceramente, el otro abogado que está en la causa principal se llamó al silencio. Pregunten por qué se llamó al silencio. También cometió los mismos errores que este tipo. Salir a injuriar al denunciante, que soy yo. Injuriar a los fiscales, al juez. Fíjense por qué ese tipo no salió mal en los medios. No salió mal en los medios porque está mal lo que hacen. Ellos tienen un trabajo. El trabajo de ellos es defender a los acusados. Y cobrar dinero lícito. Eso también. Ahora, si hay algo que no esté legal,
está mal. Está bien defender a los acusados, está perfecto. Siempre y cuando no atentes contra los derechos de los demás. En este momento, tal como hizo el abogado en una primera instancia, que después no lo hizo más porque se ve que le han dicho cortala porque estás haciendo macana, este tipo está haciendo lo mismo. Está avalando falsas denuncias en mi contra, pues yo jamás cometí ningún delito, no injurié a nadie, no mentí ninguna denuncia. Entonces, realmente está cometiendo, a mi entender, en mi opinión personal, está cometiendo varios delitos que yo creo que si nosotros seguimos profundizando, que yo voy a tener tiempo de sobra y tengo gente de sobra que me apoye. Yo creo que este tipo podría llegar a tener problemas para ejercer también. Cuando un abogado utiliza su matrícula para cometer delitos, como injuriar a gente que no tiene que injuriar, o mentir, o falsear hechos, creo que podría tener problemas con su matrícula. Ya nos ha pasado en otros casos, de personas que han hecho lo mismo y han terminado sin su matrícula, han terminado sancionados. Vamos a ver. Pero bueno, sigamos escuchando las mentiras que dice el abogado. Pero bueno, como el poder de Comodoro Pi se cuidan entre ellos, hoy los fiscales siguen impunes y nosotros estamos buscando en casación lograr que se reabra una investigación que propusimos, que esto es que es una causa completamente armada, porque lo único que es un refresh de lo que fue una causa iniciada en los años 90, que terminó con un sobreseimiento por inexistencia de delito. O sea, eso es paradójico, que alguien pueda denunciar algo que ya fue juzgado por un juez en su momento y que hoy en día se abra una investigación y hagan todo ese show que hicieron. Mienten todo. Plantea una conspiración que no existe. Mienten todo. Yo les voy a aclarar algo, que esto ya lo sabe todo el mundo, lo saben todos los periodistas, por eso se le ríen al tipo ¿no? De lo que dice. A ver, empecemos. La denuncia del 2021 que hago en el año 2021 no tiene nada que ver con la causa de los 90. La justicia no hizo un refresh de esa causa. La justicia investigó delitos nuevos. La causa de los años 90 se cerró por falta de mérito, no inexistencia del delito. Yo tengo la causa. Quizás este abogado no la tiene y no sabe ni de qué está hablando. Yo la tengo. Y es un espanto esa causa. Había delitos por doquier. Y todo el mundo ya sabe por qué esa causa se archivó por falta de mérito y demás. Lo dicen los jueces. Mencionan a un juez de la Corte Suprema, organismos de derechos humanos, políticos que estaban gobernando. Ya se sabe, ya es público. Ahora, no tiene nada que ver esa causa con esta. Esta causa es por hechos nuevos, delitos nuevos, que han cometido luego de eso, de esa falta de mérito. Pero bueno, lo que él está diciendo es que yo fui y denuncié lo mismo que en los 90. No. Si no, no me hubieran aceptado la denuncia. Él como abogado tiene que saber esto. Delito juzgado no se puede reabrir. Ahora, si cometiste un delito después reiteraste el delito, sí se puede abrir una nueva causa. Si él, que tiene matrícula, no lo sabe, alguien le debería sacar la matrícula y volverlo a enviar a la universidad. Yo no entiendo quién va a contratar a este tipo, Yamil Castro Bianchi. ¿Quién lo va a contratar después de esto? Es un papelón. Es un papelón. Cualquier persona que contrate a este tipo sabe que va a perder. Pero bueno, básicamente la denuncia no es por la causa de los 90. Sí, creo que está la causa de los 90 también incorporada como un antecedente previo. Que lo que estaría probando es que los delitos existieron en ese momento y que siguieron con la operatoria sostenidamente en el tiempo. La justicia ya está, no va a poder investigar, pero sí, no va a poder investigar los 90 porque ya la cerraron por falta de mérito. Pero por los hechos nuevos sí lo pueden poner en la causa como una prueba más de que esto ya sucedía en los 90. Entonces, es todo mentira lo que dice el abogado. Sigamos escuchando.
más o menos de cuarta, porque no hay ninguna, insisto en esto, con el mayor respeto para todos, no hay una sola persona que haya dicho que ha sido víctima de esta organización. O sea, Yamil, Yo les quiero contar algo. Que este abogaducho, no sé si se hace el ignorante o es un ignorante. Porque le conviene, quizás que se está haciendo. Pero la ley de trata de personas, una de las cuestiones fundamentales que tiene, que se sabe que las víctimas no se logran reconocer como víctimas, porque justamente están en ese proceso de despersonalización, de coerción, y que tardan muchos años en darse cuenta de que fueron víctimas de delitos aberrantes. Entonces, la ley de trata lo que contempla es que no hace falta que la víctima se reconozca en el momento de ser juzgado como víctima. Si la justicia reúne pruebas de que hubo trata de personas, hubo trata de personas. No hay vueltas. No hace falta que las víctimas digan sí, yo fui víctima. No hace falta. Si hay pruebas que comprueben que fueron víctimas de explotación sexual o laboral, ya está, papá. Si eso no lo sabés, volvé a la universidad. Yamil Castro Bianchi, sos un payaso. Un sinvergüenza. Si estás cobrando por esto, sos un sinvergüenza, Castro Bianchi. Pero bueno, básicamente, la ley de trata tiene como base eso. Que las víctimas no hace falta que se reconozcan como víctimas, que si la justicia comprueba que hubo explotación sexual o laboral, tiene que juzgar a los explotadores. Es lo que está haciendo la justicia. Y él hace referencia a algo que interpuso en la justicia para que se caiga la causa, diciendo que no eran víctimas, además, y cerraron esa denuncia, porque no tenía ni pie ni cabeza. Intentaron utilizar a las víctimas que están nombrando para cerrar la causa principal. Y la justicia le dijo que no tenía razón. Ahora, claro, apelaron, fueron a la casación a ver si alguien los ayuda. Pero esto ya es muy difícil que lo reviertan, ¿no? Y es payasesco lo que están haciendo. Pero bueno, vamos a ver. Interpreto bien y me ayuda Leo, me ayuda Mauro. Vos estás, la verdad nos estás cambiando el eje de lo que nosotros planteamos hasta el momento, porque vos no serías abogado de las víctimas en el sentido de haber denunciado que eran parte o víctimas parte de un delito, sino que ellas están denunciando por haberlas involucrado en algo que ellas no sienten o no sienten ser parte víctima del asunto. ¿Es así? Exacto. Funciona así, pero a pesar de eso, el Estado le dice, no, el tema es que vos no tenés voluntad y por eso nosotros consideramos que sos víctima. Ahora, el Estado, que esa es la parte vergonzosa de todo esto... Pero, perdóname, no Yamil, sí. dicen que con ellas hacían lo que querían, que los usaban para lo que querían, que tenía dinero, que si le regalaban algo lo tenía que rendir a una organización, que tenían categorías desde lo menor hasta el mayor, que tenían objetivos de dinero que cumplir. ¿Todo eso es cierto, entonces? Porque si todo eso es cierto, de cumplir objetivos con dinero, de tener que acostarse con tipos en contra de su voluntad, o por dinero, o por recaudar, eso es un delito. Y viajar, y todo lo que, al menos en lo que viene en las crónicas y que viene desarrollando Leo, eso es gravísimo, la utilización de las mujeres con esos fines, con guita en negro, con plata en negro, que no fue declarada, porque estamos hablando de montos que no entiendo, no hay registros, al menos... Me encanta, esto es para analizarlo, los nervios que tiene el tipo. Está dele tragar y traga y traga y traga. Dicen que con ellas miren esta parte, miren cómo, lo que querían, que miren cómo dinero, traga. que si le regalaban algo lo tenía que rendir a una organización, que tenían categorías desde lo menor hasta el mayor, que tenían objetivos de dinero que cumplir. ¿Todo eso es cierto, entonces? Porque si todo eso es cierto, de cumplir objetivos con dinero, de tener que acostarse con tipos en contra de su voluntad, o por dinero, o por recaudar, eso es un delito. Y viajar, y todo lo que, al menos en lo que viene en las crónicas y que viene desarrollando Leo, eso es gravísimo, la utilización la saliva, de las parece. mujeres con esos fines, con guita en negro, con plata en negro, que no fue declarada, porque estamos hablando de montos que no entiendo, no hay registros, al menos que sea plata legal, sino que es lavado de activos. Hay una serie de delitos en torno a esto, no solamente lo sexual. Coincido con que esa descripción
yo no puedo alejarme y decir, no, eso no representa nada para mí como ser humano y como abogado. Lo que les quiero decir es que no es el caso, por lo menos de las, creo que son ya 10 mujeres que represento, que todo empezó porque me convocó una para iniciar una querella y se fueron sumando. Esto se inicia, insisto, por una persona que dijo, vengo a denunciar porque yo ya fui víctima de esta organización y está en una causa anterior, y esa causa anterior, un juez la terminó diciendo que no había delito. O sea, lo que quiero decir es que... Y las 10 mujeres dicen, yo no soy víctima, nosotras no somos víctimas. No soy víctima. Les vuelvo a decir lo mismo. A ustedes me ven que yo vaya a un organismo, a la justicia, y le diga, yo vengo a denunciar porque yo fui víctima. Chicos, eso lo saben hace 30 años que yo fui víctima de esta organización. Y hace 30 años lo vengo denunciando en la justicia y en todos lados. Todo el mundo sabe que fui víctima de esta organización. Yo lo que hice fue ir y aportar testigos y la operatoria, los delitos actuales. Actuales de acá a 20 años. Desde que se lo juzgó en la anterior causa para adelante. Pero miente el tipo. Otra mentira grande que dice es, vino una y después vinieron todas. Mentira. Todas las personas viven en el mismo lugar. Todas las personas que defienden, casualidad, la mayoría viven en el mismo lugar, que es el edificio de la organización. Son todos miembros de la organización. Ellos quieren pintar como que es algo casual, algo normal, que vaya una persona y después vaya... No, van todos de la mano porque son todos miembros de la misma organización. Y si ellas después me dan la autorización a mí, porque esto la verdad que me sorprendió y que lo estaba viendo en la tele, sí. Yo les puedo asegurar que si tienen suficiente voluntad, donde los escritos no se hacen como uno propone, son bastante demandantes en ciertas cuestiones. O sea, una persona, no sé, me quiero imaginar una persona que no tiene voluntad, me imagino a alguien con una lobotomía, alguien que no puede pensar, y en este caso yo veo mujeres muy enojadas, pero muy enojadas con la responsabilidad que tiene el Estado. Pues, supongamos esto. Le dicen, ustedes son víctimas, pero como fueron captadas, su cabeza fue captada, no tienen la posibilidad de decidir, de expresar su voluntad. Ahora, yo les hago una pregunta, porque esta es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué hizo el Estado argentino con esas personas hasta el día de hoy? Y es nada. No hicieron nada. ¿Saben dónde están viviendo estas personas que dijeron víctimas? En el mismo lugar que allanaron en Villa Crespo. Y el otro día... ¿Yo qué les dije recién? Cada vez mete la pata constantemente. ¿Yo qué les dije? Son todos miembros de la organización. El abogado está afirmando que viven todas en el edificio de la organización. Ahora, volvemos a lo mismo, ¿no? La ley de trata habla de la coerción psicológica. Esto está súper estudiado. No es que el Estado dice. El Estado junta pruebas, pericias. Este señor quiere mentirle y quiere engañar a la sociedad de una forma payasesca. Sinceramente payasesca. Justamente, viven en el edificio de la organización. El edificio es de la organización. Ahí hacen las reuniones. Ese edificio, yo estaba dentro de la organización. Sé cómo lo crearon, sé cuánta plata le sacaron a cada persona. Hay una foto que está ahí del Hellis Van, un banco trucho, donde el líder le sacaba el dinero para hacer el pozo para construir ese edificio. Tengo gente que ha sido víctima también de ese tipo de fraude económico en los 90. Y está en la causa anterior también. Entonces, es un sinvergüenza mentiroso, ¿no? Pero bueno, sigamos escuchando a ver qué dice. Hace 2 semanas fui, digamos, de sorpresa a ver qué estaba pasando ahí y me invitaron a tomar un café. Pasó un momento muy agradable y donde la gente no dejaba de abrazarme llorando, agradeciéndome por la lucha que estábamos llevando adelante para limpiar el nombre y honor de personas que dicen que la llevaban y que su cuerpo era llevado de un lado para el otro. A ver, no hablo, insisto, de cuestiones relacionadas con estos hechos que ustedes refieren, sino que a las personas que se dijeron víctimas en la causa me dicen tal y cual cuestión. Y ahora, y esto va quizás un poco, y me disculpo por la terminología, y es,
Hay mujeres de una edad avanzada que yo no sé si podrían entrar en una cuestión de víctimas de una red de trata, o de prostitución. No sé qué mercado tendrían, y lo veo, lo manifiesto desde un punto de vista, si se quiere, mercantilista. No lo veo. Yo lo Ustedes acaban de escuchar lo que dijo. ¿Ustedes acaban de escuchar lo que dijo? Yo no sé. Las personas de cierta edad, yo creo que no es carne fresca. ¿Cómo sabe este señor? ¿Cómo sabe este señor qué mujer puede ser explotada sexualmente y qué no? ¿Hay un target para eso? ¿Hay un target? Estaría bueno que nos cuente. ¿O es un estúpido o es un depravado sexual? ¿Cómo va a decir que no puede haber víctimas de trata de distintas edades? Es insólito. Es insólito. La verdad que es insólito que este tipo tenga matrícula. Víctimas de trata y víctimas de trata de 50, 70 años. Explotación laboral, explotación sexual. Es insólito lo que dice este tipo. Y esto va quizás un poco, y me disculpo por la terminología, y es... hay mujeres de una edad avanzada que yo no sé si podrían entrar en una cuestión de víctimas de una red de trata, o de prostitución. No sé qué mercado tendrían. Hay otros delitos, aclarado lo del abogado, de estas mujeres Por supuesto que hablamos de unas 30 mujeres que están en la causa, que el doctor representa algunas, que lo dijimos de antemano. Cuando hicieron el allanamiento del operativo, ellas decían no ser víctimas. No ser víctimas. Está muy de bien. lo que se agarra la justicia son de informes que tienen de ellos y son de charlas que tienen donde directamente Percoach les decía tienen que ser la alfombra para sus divinos pies, ustedes tienen que mostrarse como esclavas, tienen que ponerse en postura de esclavas. Digo, todo eso lo tiene documentado la causa. Es entendible la postura de las víctimas. No vamos a caer sobre las víctimas, sí vamos a caer sobre esto. No fue fundada esta causa en los 90 por algún tipo de contacto que tenía esta persona. ¿Qué es lo que creen ahora? Que está tratando de llegar a mismos contactos o similares para tratar de zafar de todo este operativo. Bueno, gracias. Salud, Fulco. Salud. Está todo claro, ¿no? La verdad que fue vapuleado y la verdad que cada vez que quieren ser defendidos quedan súper mal, ¿no? Súper mal. Yo no sé qué mercado puede haber para estas mujeres. La verdad que denigrante, ignorante, payasesco. Eso, en ese orden, es lo que me pareció las declaraciones de este abogado, que la verdad que no sé quién lo va a contratar después de esto, porque realmente es payasesco. Payasesco. Yo no entiendo. Con el dinero que tiene la organización, contratar a gente tan mala, o es muy mala haciendo su trabajo, o no tiene nada para defenderse. Pero bueno, acusando que les ocasionaron lesión. Mentira, no está en ningún lado eso. Pero bueno, ya estamos. Lo importante es que van a juicio. La justicia dice todo lo contrario a lo que dice el abogado, porque claramente el abogado quiere mentir porque está recibiendo mucho dinero y le conviene mentir y hacer lo que le dicen. Pero todo profesional tiene sus límites. Entonces, yo no quiero decir nada, pero tiene que ser mucho dinero lo que le están pagando, porque realmente perder la matrícula, correr riesgo de perder la matrícula por esto, no sé. Quizás que le conviene al señor Bianchi. Quizás que no le estaba yendo bien y
y le conviene hacer este cambio económico, de poner en riesgo su matrícula, difamando, injuriando a todo el mundo, al juez, a los fiscales, al denunciante. No sé para qué, ¿no? Pero bueno, sí sé para qué. Pero no sé si, le debe convenir, evidentemente. Vamos a ver, en los años vamos a ver si nos dan la razón. Si le convenía o no el canje. El canje de dinero por la profesión, por la matrícula, por la ética. Ensuciar el nombre, el apellido. Pero bueno, cada uno hace lo que quiera, ¿no? Así que bueno, veremos qué sucede con esto. Yo creo que el juicio va a ser pronto. No creo que tarden mucho. La justicia ya tiene todo. Es un caso que se ha trabajado muy rápido, muy bien. Tienen pruebas de sobra. Yo creo que van a seguir. Creería que podrían llegar a imputar a más personas, inclusive, porque realmente yo creo que con el nivel de probatorio que hay, quizás hasta pueden imputar a alguien más. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my